Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio. Con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis, note por favor, la iniquidad. Versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, versículo 25, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. Aleluya. Porque había sido fundada sobre la roca. Edificar nuestra casa sobre la roca es algo, amado hermano, imprescindible para todo hijo de Dios. De hecho, cuando venimos al camino, verdad y vida, que es Cristo Jesús, dice la Biblia que la roca fundamental, la roca primaria, la roca angular o la piedra angular es Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos de casa, la palabra en griego que traduce casa es la palabra oikia, según el numeral G 3614. Ahora, esa palabra oikia, que es la palabra que traduce casa en griego, habla acerca de residencia, habla de una morada literal y figurativamente, dice el diccionario. Habla por implicación de una familia. Habla específicamente de aspectos domésticos. Habla de casa, morada y de último la composición de una familia. Esa es la familia, esa es la casa oikia. Ahora, es interesante el entender primeramente, amado hermano, que edificar una casa no se refiere a la construcción. Cuando la Biblia dice edifica tu casa sobre la roca, recordemos que se edifica con bases y con fundamentos y se construye con materiales. Déjeme le explico un poco. Lucas en el capítulo 6 versículo 47 dice: todo el que viene a mí, esta es la versión Las Américas. Mira, Herbert, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Por favor, la diferencia en la edificación se refiere no solamente a escuchar, sino a poner en práctica. Os mostraré a quién es semejante. Versículo 48, Lucas 6, 48. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, note por favor, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, cuando vino el torrente, dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. ¿Cómo se edifica una casa? ¿Cómo se construye una casa? Tenemos que separar que la construcción se refiere a los aspectos físicos materiales, es decir, una casa se construye con diferentes materiales: cemento, madera, el famoso, ¿cómo es que le llaman a aquella tierra que era mezclada con paja? Adobe.
todavía hay construcción de adobe en el interior. Pero me llama la atención. Lucas 6:47 dice que todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimiento. Pregunto, ¿basta únicamente con cavar hondo y colocar un cimiento para edificar una casa? ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que sea arquitecto, que sea maestro de obras o albañil, amado hermano? ¿Alguien que haya trabajado en eso? ¿Quién? ¿Cómo se construye una casa? Solamente con cimientos y cavando hondo. Solo se necesita cavar hondo y colocar cimientos y ahí está la casa. Que Dios les bendiga. ¿Te bendiga? Primeramente lo que se hace es un estudio de suelos para poder ver a qué profundidad hay tierra sólida, porque no se puede construir sobre arena. Ajá. Incluso en la playa, para poder construir siempre hay roca a 3-4 metros Abajo de la arena. abajo de la arena. Ah, qué interesante. Y se ponen unos pilotes, le llamamos nosotros, de 4 o 5 metros y se meten a presión con martillo de aire. Pero no se puede construir sobre tierra floja, porque resulta que las casas de pronto se van de lado o resultan con fisuras en las paredes. Ok, gracias. Ahora, note lo siguiente. Gracias, hijo, Dios te bendiga. No solamente, es decir, mire, cuando nosotros vamos al contexto descrito ahí en la palabra, vemos que la casa se construyó colocando cimientos y cavando hondo. Pero inmediatamente después de haber cavado hondo y colocar los cimientos, el pasaje describe que vino la prueba. Pero perdóneme, ¿cuántos de los que estamos acá nos pasaríamos a vivir una casa únicamente con cimientos y con plataforma? Mire que la casa fue probada. Lo que a mí me da mi lógica, ¿qué tiene una casa? Evidentemente, como bien dijo el hermano, hay que cavar 3-4 metros para abajo, profundizar, encontrar un lugar sólido, roca, y ahí colocar los cimientos. Pero inmediatamente de colocar los cimientos y poner la base, después de haber cavado hondo y colocado los cimientos, o sea, perdóneme, ahí no hay una casa. La Biblia describe que el hombre prudente cava hondo y pone cimientos, pero inmediatamente viene la prueba. Pero perdóneme, hasta donde yo recuerdo, una casa tiene paredes, tiene puertas, tiene ventanas, tiene techo. Es decir, una casa no solamente se construye cavando hondo y colocando base. Esa es la plataforma medular y central. Pero yo no sé a cuántos de nosotros nos han explicado cómo se construye una casa o cómo se edifica, porque esto lo tenemos que llevar al contexto espiritual. La construcción se hace física, pero la edificación se hace en el espíritu para aquellos que buscamos camino, verdad y vida, y se coloca a través de fundamentos de vida, lo que conocemos como principios dentro de la vida de un cristiano. Entonces, para construir una casa, la base primaria es cavar hondo y echar cimiento. Entonces, ¿cómo se edifica una casa? Porque una casa edificada sobre la roca es una casa que va a perdurar. Pero si nosotros nos vamos al contexto descrito acá en el libro anterior, podemos ver que en Lucas solamente se nos dice cave hondo y eche cimiento. No habla absolutamente nada más acerca de la edificación. Entonces, tenemos que buscar a la luz de la palabra cómo se edifica una casa. No es lo mismo construir que edificar. Uno construye con materiales. Necesito dejar eso bien claro y bien
cimentado. La construcción es en lo físico. La edificación es con base y fundamento, principios y valores y fundamentos cristianos de tipo espiritual a la luz de la palabra. Entonces, la primera parte para poder tener una casa edificada sobre la roca tiene pasos, y no solamente se circunscribe a cavar hondo, como dice el hermano, 3-4 metros para encontrar tierra sólida, y, amado hermano, y echar esa plataforma para la construcción. Entonces, número uno, cada uno de estos pasos tiene una figura muy clara, la cual debe de ser atendida para poder tener una casa edificada, no construida. Para aquellos que estamos casados, para aquellos que hemos trascendido en el matrimonio, hay 2 metas que uno se tiene que trazar, más aún cuando recién estamos iniciando en el proceso de la casa. Debe de haber una edificación primaria, es decir, tenemos que colocar bases y fundamentos bíblicos, principios y valores bíblicos, para que una casa esté edificada y no solamente construida. Entonces, cuando la Biblia dice que el Señor va a tipificar o va a ser semejante a un hombre que edifica su casa y le da 2 parámetros primarios: cabe y eche cimiento. Cuando la Biblia dice que lo primero que hay que hacer cavar, dice acá que lo primero que se hace es buscar, como bien nos indicaron, una profundidad donde la tierra esté sólida. Eso nos habla a nosotros, amado hermano, que no podemos edificar una casa, mira Josecito, si no conocemos las profundidades de la palabra del Señor. Porque la edificación de la casa es tan delicada, hermano, y debe de ser sustentada de una manera tan básica, que solamente aquel que conoce al Señor a través de la profundidad de la palabra, es decir, dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, para poder edificar nuestro hogar con bases sólidas, dice que la palabra, el Señor manda primeramente a cavar hondo. Quiere decir que una de las cosas para poder edificar un hogar sólido en Cristo es aprender a conocer al Cristo de la gloria a través de la profundidad de su palabra. Entonces, nadie que edifique su casa espiritual sin el fundamento primario del conocimiento de la palabra de Dios de una manera fuerte, va a tener una casa sólida. ¿Por qué? Mire, las 2 bases y fundamentos primarios es cabe hondo, es decir, profundice en el conocimiento de la palabra de Dios. Una vez tenga colocado esa base fundamental, esa profundidad captada, lo segundo que usted tiene que hacer es, amado hermano, colocar cimiento. Cuando la Biblia nos habla de colocar cimiento, nos habla de instituir un lugar donde se va a soportar peso. Por eso es que después de cavar hondo y colocar los cimientos, lo que realmente esa casa no construida a totalidad, por favor tome nota, esa casa no estaba terminada. Es decir, esa casa no era habitable. ¿Por qué? Porque solo le habían construido cimientos en la profundidad. Pero hermano, perdóneme, con una plataforma de cimientos nadie se puede pasar a vivir. Quiere decir que después de colocar esa profundidad de conocimiento en la palabra para la edificación, si queremos ser edificados en la palabra, hermano, no espere ser edificado, no espere que su hogar sea edificado si usted no aprende a conocer a aquel que nos entregó la palabra, que es nuestro amado Dios. Entonces, el éxito de la edificación de nuestra vida, mire cómo a veces los consejos van llegando. Mire, muchas veces los consejos no llegan cuando los necesitamos, pero la vida te los llega a enseñar poco a poco. Entonces, la edificación, número uno, Herbert, hay que estar bien metidos en las cosas de Dios. Recuérdese que una de las instrucciones que le dieron a aquel discípulo que se encontraba en la barca es: boga mar adentro. ¿Quieres tener buena pesca?
boga mar adentro. Quiere decir que la profundidad es el conocimiento pleno que nosotros podemos alcanzar en Cristo Jesús. Anhelamos victoria en nuestra vida, profundice en la palabra. ¿Sabe cómo usted y yo vamos a salir de todos nuestros problemas? Al consejo de la luz de la palabra. Cada vez que hay un problema, si tú has profundizado en la palabra de Dios, ciertamente has de escuchar la voz de Dios a través de la palabra, ya sea escrita o inspirada a través del Espíritu Santo. Pero lo importante es conocer los designios y conocer la profundidad de Dios a través de la Biblia. Entonces, un siervo de Dios que el Señor considera un siervo diligente es aquel, Sergito, que conoce palabra a profundidad y entiende que necesita conocer la palabra a profundidad. ¿Sabes por qué, hija? Porque tarde o temprano las vicisitudes van a golpear el hogar. Tarde o temprano en esta vida natural tu hogar va a ser probado. Y si tu hogar, amado hermano, no ha sido fundamentado en la profundidad de la palabra de Cristo Jesús, dice la Biblia que aquel hombre que construye su casa sobre la roca es semejante al hombre que edifica, pero con dos características: en la profundidad, amado hermano, y con un cimiento sólido. ¿Por qué? Porque aquella casa que no tiene cimiento sólido, cuando es golpeada, es derribada. Problemas van a haber toda la vida, no te los vas a quitar nunca de encima. Pero si has cavado profundo conociendo los principios y el fundamento de Dios, y con eso has instalado una plataforma, porque sabes que tarde o temprano, amado hermano, va a venir la vicisitud, van a venir los vientos, van a venir las aguas torrenciales. El hombre que ha sido prudente y sabio ha profundizado ha conocido lo suficiente de su Dios para enfrentar cualquier tipo de vicisitud que venga por delante. Esa es la diferencia, hermano, entre el que tira la toalla y el que avanza. Hermano, pero si con un problema más pequeño que el suyo yo me quedé tirado, porque no estabas tan profundas tus raíces como tú pensabas. ¿Quieres salir de los clavos? Busca el consejo en la palabra. La casa se edifica cavando hondo, conociendo las profundidades de Dios y estableciendo un cimiento capaz de soportar el peso de la construcción que trae encima, y capaz de soportar el peso que, le digo, le van a golpear las aguas. Los vientos torrenciales van a probar su casa. Pero si usted ha conocido de Dios y ha instalado al Señor como la base y la plataforma del mismo, no importa cuánto viento, no importa cuánto haga golpea su casa, dice la Biblia que vino el viento y la casa no cayó. ¿Por qué? Porque conocía al Dios poderoso, que era el que lo sustentaba y lo sostenía. La diferencia entre un ganador y un perdedor no es que el ganador no fue probado y el perdedor fue probado y reprobado. Hermano, todos tenemos pruebas. Todos. Desde los que nos paramos en el púlpito a predicar, hermano, hasta los que estamos abajo escuchando. Usted ha tenido oportunidad de estar en este púlpito alguna vez ministrando, algunos de ustedes. Entonces queremos que nuestra casa no sucumba. Conozco las profundidades. Cuando la Biblia dice cabe hondo, lo que está hablando, amado hermano, es de conocer la profundidad de Dios. Tu salida está en Cristo Jesús. Lo que pasa es que tienes que conocer a Cristo Jesús a profundidad. Ok. ¿Por qué es necesario aprender a edificar una casa? Porque muchas veces en el proceso de la edificación Auri no conocemos, no nos enseñaron, salvas excepciones, cómo una casa se construye. Y podríamos eventualmente, mire hermano, nadie va a cavar 4 metros de hondo, colocar una buena, ¿cómo dijiste que se llamaba eso que se echaba abajo? ¿Zapatas o qué dijiste? Pilotes. Hermano, para después solamente poner bejucos arriba. 4 metros para abajo, una buena plataforma y construyamos con bejuco.
No, ¿verdad? Quiere decir que los elementos con los que se edifica una casa, no sé si me estoy dando a entender y por dónde lo llevo, pero los elementos con los que se edifica una casa se seleccionan. Tiene que ser lo mejor. ¿Qué elementos nos enseña la Biblia que existen en la palabra que pueden servir para edificar, pero que no necesariamente son los elementos que tenemos que seleccionar? Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 18. Y los constructores de Salomón y los constructores de Hiram y los giblitas cortaron y prepararon las maderas y las piedras para edificar la casa. ¿Qué encuentra usted extraño en ese versículo? Note por favor. Primeramente, los elementos de construcción acá se llaman madera y piedras. La madera, ¿qué tipifica en la Biblia? ¿Quién dijo ahí eso? Humanidad. Dice la Biblia que se construyó con madera y con piedras. Diga conmigo por favor, piedras. Tú eres Petro. Tú eres Petra. Tú eres la piedra. ¿Quién le dijo así a Pedro? Jesús le dijo, tú eres piedra y sobre esta roca. Hay una diferencia entre la piedra y la roca. Edificada sobre madera y piedras. La madera tipifica. Mire cómo no se construye una casa. Cuando vas a edificar una casa, la construcción de una casa en lo físico para entenderlo, pero cuando vas a edificar una casa en lo espiritual, dos elementos que no se seleccionan para edificarlos: madera y piedras. Una casa hecha de madera y piedras va a caer. La madera tipifica la humanidad del hombre, la fuerza del hombre, la esencia del hombre. Y las piedras, plural, tipifican la humanidad y la fortaleza del hombre en la edificación. En ningún lado dice en ese versículo que hay piedra angular. Seleccionaron madera y piedras. Quiere decir que esta casa seleccionada en Primera de Crónicos era una casa que nosotros podemos tipificar fácilmente, que había sido edificada con fuerza humana, pero con un faltante. ¿Cuál era el faltante? La piedra angular. Una manera de edificar una casa, porque mire, no solamente en Cristo Jesús edificamos. Los que tienen otro vínculo con Dios, otra religión, a sus dioses, ellos también están edificando. Pero jamás van a tener piedra angular. ¿Por qué? Porque solamente uno es el camino de regreso a la casa del Padre, y su nombre es Cristo Jesús. Entonces acá hubo fuerza de persona, esfuerzo personal. La madera y las piedras, plural, no está hablando de la roca o de la piedra. ¿Cómo es que le llama la Biblia? Angular. Entonces, error. ¿Cómo no se edifica una casa? Con tus fuerzas y dejando de tomar en cuenta a Dios en tus decisiones. ¿Sabes cuándo colapsa una casa? Cuando en tus decisiones la piedra angular nunca se encuentra. Tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de dirigir, pero Dios no aparece hablando en ningún lado. Esta casa, Primera de Reyes 5:11, y los constructores de Salomón. Mire, ¿y quién era Salomón, hermano? Salomón es la figura de la sabiduría humana. Y los constructores de Hiram
Y los giblitas cortaron y prepararon las maderas, pero en ningún lado colocaron la piedra fundamental. Error de edificar una casa sin piedra angular es dejar al Señor Jesús por fuera. Uno de los errores más grandes edificando casa es cuando en las decisiones no tomas al Señor Jesús tú en la consejería. Esa casa seguramente va a caer. La casa que no tiene la piedra angular, gracias hija, puede sucumbir. Mire que otros elementos en la Biblia nos habla acerca de la construcción. Barro, Job capítulo 4 versículo 19. Estas son materiales con los que, o maneras de no edificar una casa. Barro. La gran Santo de la misericordia. Job 4:19, versión Las Américas. ¿Cuánto más a los que habitan en casas de barro? Es lo que estábamos hablando, que en el interior hay mucha casa todavía de este tipo. ¿Cuántos viajamos al interior? En el interior hay mucha casa todavía de barro. Y esas casas, por ejemplo, ahorita que fue el terremoto reciente, las casas de mayor daño son esas. ¿Cuánto más los que habitan en casas de barro cuyos cimientos están en el polvo? Miren los cimientos en el polvo, que son aplastados como la polilla. Es una casa edificada sobre barro. La palabra barro en el original hebreo, bajo el numeral 2563, es la palabra comer, así como comer, C-O-M-E-R, comer, de comida. Recuérdense que esta es una palabra en original hebreo. Barro significa, en el original, algo gaseoso. ¿Qué es algo gaseoso? Algo que no tiene fundamento, que está y no está. Se evapora. O sea, algo irreal. Quiere decir agua de fango. Es decir, que cuando la Biblia habla acerca del barro, está hablando de materiales inestables y de inseguridad. Contaminado. Una manera, la gran hermana, es que mire, aquí hay para darle lástima al tiempo, hombre. Materiales contaminados. ¿Cómo no se edifica una casa? Con material contaminado. ¿Qué es material contaminado? Es querer edificar una casa con todo aquello que no te trae estabilidad. Mire, pues se me ocurre nada más. Cuando hay una pareja que está por casarse, está en el proceso de las nupcias, uno de los peores errores que puede cometer es preguntarle a su familia, en el caso del varón, dame mi toallita, mijo, gracias, thank you, ¿qué piensa de la esposa? O en el caso de la circunscrita, ¿verdad? ¿Qué piensan sus papás de la esposa? Mire, nunca, tal vez usted sí ha tenido esa dicha, yo no la he tenido. Yo no he encontrado, hermano, una familia donde diga, mire, pastor, estamos felices que mi hija se va a casar con este muñeco, se sacó el premio mayor. ¿Usted se acuerda, hermano, cuando llegó a pedir la mano de su amada esposa? ¿Lo querían crucificar o no? Hay excepciones, evidentemente las hay.
uno de los peores errores que puede cometer es preguntarle a su familia, en el caso del varón, dame mi toallita, mijo, gracias, thank you, ¿qué piensa de la esposa? O en el caso de la circunscrita, ¿verdad? ¿Qué piensan sus papás de la esposa? Mire, nunca, tal vez usted sí ha tenido esa dicha, yo no la he tenido. Yo no he encontrado, hermano, una familia donde diga, mire, pastor, estamos felices que mi hija se va a casar con este muñeco, se sacó el premio mayor. ¿Usted se acuerda, hermano, cuando llegó a pedir la mano de su amada esposa? ¿Lo querían crucificar o no? Hay excepciones, evidentemente las hay. Y usted llegó a la casa de la circunscrita. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo te vas a casar con esa pelada? Mira, mi hijo, pero si yo a usted lo crié para casarse con una princesa. En síntesis, ni la familia de él rara vez le da el visto bueno a ella, y rara vez la familia de ella le da el visto bueno a él, porque siempre para la familia de ella va a haber otro galán, tal vez el príncipe de Austria, ¿verdad? Tal vez. Y para él, Lady D 2. Lady D Reloaded, va a decir, va recargada. Nunca es suficiente ella para él y nunca él es suficiente para ella. ¿Por qué? Porque pueden correr el peligro de estar edificando su casa sobre materiales, ¿cómo dijimos? Contaminados. La familia ya le vio todos los defectos a ella, de los cuales él está cegado, porque el que está enamorado, hermano, puede estar saliendo con una persona turbia y la mira preciosa. ¿Así está? Oh, tus ojos, los ojos de Betty Davis, no sé cómo hayan sido los ojos de Betty Davis, pero dicen que eran muy lindos. Algunos de ustedes lo vio en películas, dicen que eran unas cosas como los de Liz Taylor, que eran de color lila. Dicen que no hay, no sé, no me importa, pero lo que le quiero decir es, hermano, uno de los errores más grandes es construir sobre barro. ¿Cuándo construyes en barro? Mire, hermano, es que aquí me voy a meter a camisa de 11 varas, hombre. No oiga lo que la gente dice de su cónyuge y usted no oiga lo que la gente dice de su esposa. Ustedes dos, tú y yo contra todo el mundo. Pinky cerebro, ¿va? ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Uno se enamora. Dios mío, no hay nada ni nadie más bello en este universo. ¿Sí o no? Va. Mi hijo, y ya te diste cuenta de tu prometida. Ya fuiste a ver si lava la ropa. Sabe cocinar, mijo. Sabe planchar, sabe lavar. Mamá, si me voy a casar, no muchacha es la que ando consiguiendo. Yo quiero esposa, no chacha. Todo trabajo dignifica, hermano. Todo trabajo dignifica. Pero ¿qué le quiero decir? Uno cuando se casa lo que está buscando es esposa, no empleada. Ah, es que los frijoles no te salen como mi mamá. Evidentemente, hay 50 años de diferencia entre una enseñanza y otra. Pero ¿qué le quiero decir? Uno edifica su casa sobre la contaminación cuando pone oídos a lo que la gente dice. Y eso es edificar casa sobre barro. Materiales contaminados. Él está enamorado de ella, pero como la gente dice, ella está enamorada de él, pero como la gente dice, empieza a recibir retroalimentación de material contaminado.
Cuando la Biblia habla acerca del barro, el barro es la mezcla de la tierra con el agua. Si usted lo quiere ver así, es la mezcla de lo terreno con lo espiritual. Entonces, aquel que se casa o que encuentra pareja y empieza a oír lo que su mamacita linda, mire, bendecimos a nuestras amadas madres. ¿Cuánto las bendecimos? Pero hágame favor, casado, no se case con su mujer y vaya a recibir los consejos de su mamá, perdónenme. Bueno, barro. Número 3, mire sobre qué se puede edificar también casa, sobre marfil. Amós capítulo 3 versículo 15, y todo tiene una figura, hermano, de cómo no edificar una casa. Derribaré también, Amós 3:15, versión Las Américas. Busque casado, casa 2, diga conmigo, casa 2. El que tienda oídos, que entienda lo que el pastor le dice. Casa 2, no más, no hay casa 3 o casa 4 o casa 5, no, casa 2. Ya los retoñitos brotan, ¿verdad? Ahí vienen los retoñitos tan lindos. Derribaré también la casa de invierno junto con la casa de verano. O sea que aquí hay otras 2 casas, de invierno y de verano, pero esa después la vamos a ver. También desaparecerán las casas de marfil y serán destruidas muchas casas, declara el Señor. La palabra marfil, la palabra marfil es la palabra Shen, S-H-E-N, Shen, H8127 en hebreo. Esa palabra Shen quiere decir, mire lo que quiere decir, mire a lo que uno se expone edificando su casa sobre el marfil. Mire, ¿qué es el marfil? Marfil es hueso, dice el hermano. ¿De qué le podría a usted sonar figura el marfil? El hermano dijo perfectamente hueso. Efectivamente el marfil es un hueso. Ese colmillo, moco le iba a decir yo, va tan feo. Perdóneme mi vulgata chapina, amado hermano. Ese moco, ¿ah? Así le llaman, por eso se llamaba aquel elefantito que estaba antes en la oreja, se llamaba la mocosita. Se murió, ¿ah? Y pastor, y hace como 40 años. Algunos de ustedes ni la conocieron a la famosa mocosita. Hueso, dijo el hermano. Julio, ¿qué podrá tipificar el marfil? O alguien que me ayude, hermano. Mire, de vez en cuando, yo sé que usted de vez en cuando se sienta y enciende la tele y pone Nat Geo, Discovery Channel, ¿verdad? ¿Le gusta aprender? Usted no ha visto en esos canales tráfico de marfil. Hermano, matan a los elefantitos. Elefantitos, por supuesto que yo creo que ni por la puerta entra un elefantito de esos, pero los matan. ¿A dónde quiero llegar con esto? El marfil es caro. Marfil, la primera mención del marfil en la Biblia se halla en el pasaje de relatos de largos viajes del rey Salomón. Huele pluma, ¿quién tenía marfil? Probablemente a la India de marfil se hizo un trono para el soberano. Primera de Reyes capítulo 10 versículo 18. Trono de marfil. Note por favor. Más tarde, cuando Jerusalén se vio sumida en el lujo, ahí estás. Thank you very much, hijo. ¿De qué es figura el marfil? De la opulencia. Un error es edificar una casa sobre el fundamento de la economía o de la riqueza. Aquellas personas que buscan ayuntarse o acercarse con alguien
Te voy a presentar un hijo de un pastor cristiano, mira vos. Así se lo presentamos a tu hija. ¿Te parece? Hermano, aquellos patojos que andan tras la cacería de patojitas porque tienen dinero, o las patojitas porque el patojo ya alumbra bonito, eso es edificar una casa sobre marfil. Esa casa cae porque el fundamento, una vez más, no es Cristo. Esto nos habla de personas que se allegan, edifican su casa. ¿Sabe dónde se ve esto? ¿Sabe dónde se ve esto? En la alta curnia, en las familias pudientes. ¿Usted sabe por qué hay familias aquí en Guatemala que decidieron poner, espérame, se lo quiero trasladar correctamente? Durante mucho tiempo en Guatemala han existido familias pudientes, las mismas de hoy. Son 10 familias prácticamente dueñas de Guatemala. El grado de mezquindad, este tema no me va a dar tiempo de terminarlo. El grado de amor al dinero es tal que para mantener la riqueza se daban en matrimonio entre primos, pero entre primos consanguíneos. Como resultado, ahora que ya vemos Discovery Channel, ya somos instruidos un poquito más, entendemos que cuando los genes son de familia primaria, por eso eso lo veda la ley, en cierta línea de consanguinidad primaria no se es permitido el matrimonio, es decir, primos con primas. Aunque el dicho dice el primo a la prima se arrima, pero igual no. Sí, es que eso es lo que dice el mundo. Perdóneme, yo le estoy hablando de lo que dice el mundo. Entonces, para mantener la riqueza se casaban entre ellos. Como consecuencia venían los desórdenes genéticos. Como consecuencia del desorden genético nacían niños con cierto tipo de retrasos o con cierto tipo de atrofias o de taras. Como consecuencia de eso, por estar buscando mantener la riqueza entre la familia, nacieron muchos niños enfermitos. Entonces, estas familias pudientes, yo recuerdo que mi papá, yo creo que a usted ya se lo conté. Mi papá, según cuenta la historia, fue prematuro. Eso me enteré yo, ¿va? Entonces, al ser prematuro, sus piernas le nacieron blandas. Es decir, como que era muñequito de trapo. Para que él pudiese desarrollar sus piernas, era necesario que tomara cierto tipo de leche. Por favor, corríjame la plana. Yo recuerdo que a mí me dijeron que él necesitaba tomar leche de burra 2 o 3 veces por semana, porque el nivel de nutrientes de esa leche está muy por arriba del de la vaca tradicional. Entonces, con eso lo que provocaran es que hubiera una mayor inyección, por así llamarlo, de fortalecimiento en sus músculos para que las piernas se le fueran poniendo duras. Entonces, desde la zona 5, famosa la zona 5, ¿verdad?, que vivían ellos, narra la historia mi abuelo paterno, se caminaba desde la zona 5 hasta los, ¿cómo es que se llama? Donde tienen las vaquitas y los potreros de una familia muy pudiente, allá por donde está la cervecería. Entonces, 3 veces por semana iba mi abuelito a traer su garra de leche, porque en ningún otro lado había. ¿Por qué ahí sí había? Hágame aquí un apartado para 50 burras y me compran 50 burras y las ponen a las 50 regalaban leche.
Entonces con eso, con el tiempo, cuando llegó a sus 9, 10, 11, ya las piernas se le fueron. Pero ¿a dónde quiero llegar con Casa de Marfil? Cuando nosotros ponemos como prioridad lo económico. Mijo, si se va a casar, se tiene que casar con una que también alumbre. Y eso es un error cuando te casas por interés. Entonces una casa de marfil es una casa que ha sido edificada sobre el fundamento de una economía. Ha sido establecida sobre un fundamento económico. Es decir, podríamos entender que por interés. Entonces el marfil tipifica, amado hermano, aquellos habitantes que han sido edificados egoístas, insensibles, que tienen una posición económica y todo lo que ven para abajo es de menos. Entonces, un error en la edificación de una casa, amado hermano. Mire que marfil significa precipicio. Marfil significa, según la H8127, significa precipicio, significa risco y también significa material de comercio. Entonces quiere decir que uno de los problemas más grandes es cuando nosotros edificamos nuestras casas sobre la conveniencia económica. Cuando buscamos ayuntar a una familia con otra por conveniencia económica. Cuando los jóvenes dicen, ay, con que tenga billete el muchacho suficiente, ese es un error, porque no hay piedra angular. La casa que se edifica correctamente tiene características en Cristo Jesús. Una de las maneras erráticas de buscar edificar un hogar es acercarse a una persona únicamente por conveniencia económica. Y con esto quiero terminar acá en este primer segmento. Hay cosas o hay elementos sobre los cuales no podemos edificar: sobre la conveniencia económica, sobre el barro, que es inseguridad e inestabilidad, y número 1, sobre piedras y madera, que quiere decir el fundamento de la inteligencia humana. 3 formas de no edificar nuestros hogares: con inteligencia de hombre, con inseguridad e inestabilidad y o contaminaciones. Pues mira, cuando nos casamos y empezamos a escuchar, es que mira, es que tu esposa, mano, pon en orden a tu esposa, mijo, porque mira, tu esposa es esto y es. No tolere que le hable nadie mal de su esposa. Es que es mi madrecita, es que primero conociste es madre que esposa. Dicen algunas madrecitas lindas: sí, mi amor lindo, madrecita bella, Dios me la bendiga, usted sabe cuánto lo amo, pero la Biblia dice: dejarás padre y madre, así que a mí ya no me venga a estar fregando. Con respeto, pues, evidentemente. Usted sabe que estoy hablando cuando yo le hablo así a mi mamá, Dios mío, hermano, me empareja el otro lado de la mejilla. No, mi madrecita es bella. Jamás, jamás. Ahí está ella de testigo. Jamás, nunca. Es una broma. Madre, ya no se meta, perdónenme, yo ya me casé. Sí, pero es que mira, la mujer con la que te casaste, póngale pausa. Si usted no quiere tener problemas conmigo, deje de hablar mal de mi esposa. Pero es que sí, déjela, eso a mí me corresponde, no a usted como madre. Ya suficiente usted tuvo con echarme a perder a mí, para que quiera echar a perder a mi esposa. Con mucho amor, dice usted, ¿verdad? Respeto, línea. Empezar a escuchar contaminaciones de su cónyuge no le conviene en ningún lado, mamá. ¿Cómo has edificado tu casa? ¿Será que algunos de estos elementos aparecen dentro de lo que has edificado? Porque la Biblia nos dice y nos declara paso por paso cómo se edifica una casa. Pero me era importante primeramente decirle cómo no se edifica una casa. Otro de los elementos que existen para edificar la casa es el cedro, la piedra labrada. Son 2 elementos más sobre los que se edifican casas. Pero eso, si Dios no lo permite, véngase al próximo servicio el día miércoles, y si Dios no lo permite lo vamos a enseñar. Póngase de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Y si alguno de estos elementos te parecen conocidos, hoy es necesario ponerlos delante de Dios y decirle: Padre, yo quiero edificar mi casa sobre ti, Jesús. No podemos permitir, hermano, casas labradas en barro. No podemos edificar nuestra casa sobre el marfil, sobre maderas y piedras.
Si usted se da cuenta, en la edificación de una casa pesan más los aspectos del consejo de Dios, que Él es el que nos enseña la manera correcta de edificar. Una casa tiene cimientos, tiene anchura, tiene columnas, tiene entrada, tiene gradas, tiene tesoros dentro de la casa y tiene un interior. Cada uno de ellos tiene una figura en lo espiritual. Hoy necesitamos quitar como parte primaria cualquier elemento que no sea en la línea de lo que Dios desea en nuestras vidas. Si por alguna razón a lo largo del tiempo tú te has ido dando cuenta que empezaste edificando con madera, tal vez con barro, a veces con marfil, en la dimensión del espíritu que corresponde, hoy es importante decirle: Padre, yo quiero edificar mi casa. Y te dice Jesús cómo se edifica. Nos dice primero: con estos elementos no lo vayan a hacer. No lo hagan ni con maderas ni con piedras. No lo hagan con barro. No lo hagan con marfil. No establezcan esos fundamentos en medio de su hogar. El cedro tipifica un carácter duro, informable. Por eso es que el cedro lo usaban ya solamente para ornamentar. Porque el cedro, amado hermano, tipifica en la Biblia carácter y actitud de gente que dice: yo voy para adelante y a mí nadie me para, y al que me tenga que llevar por delante me lo llevo. Ese es un carácter fuerte. Yo le voy a demostrar al mundo que yo soy un triunfador, y por delante a veces me llevo a mi familia, expongo. No sobre madera y piedras. Tú eres Petro, tú eres piedra. La diferencia entre la piedra y la roca es que la piedra es movible, la roca es angular, nunca se quita. Y la piedra angular, dice la Biblia, es Cristo Jesús. El éxito de un hogar reside en que Cristo Jesús esté en el centro del hogar. Levanta tus manos en el nombre del Señor Jesús. Padre, renunciamos a toda madera y piedra. Renunciamos a todo fango, Señor, a todo marfil, a todo barro, inestabilidad. Siervo de Dios, sacerdote de casa, todo lo puedes en Cristo. Sierva de casa, te han dado un varón en casa. Sujeta, porque a través de él Dios va a obrar en medio de tu hogar. Padre, hoy deseamos quitar todo fundamento que no haya sido establecido, toda madera, toda piedra, todo barro, todo marfil en medio de nuestros hogares hoy sea desechado. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza Adhesión Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.